Hola, ¿qué tal? Buenos días. Damos inicio a este segundo día de Simposio Internacional Hablemos de Homeopatía y para mí es un gran honor presentar al doctor Manish Batia, que se ha tomado ahora sí que este día para estar con nosotros. Voy a empezar con su currículum. Él es fundador y director del Homeopathy World Leading Homeopathy Portal. Además es fundador de Homeopathy Book. Es editor en Homeopathy for Everyone. Además es profesor de órgano y medicina en Swata Kalyan, espero haber pronunciado bien, Homeopathy Medical College en Jaipur. Además tiene más de 20 años de experiencia en consulta privada. Además, él es director de Asha Homeopathy Civil Liners in Jaipur. Además es autor de lecturas de órgano, volumen 1, 2 y 3 en inglés y alemán. Además, él es coautor de Homeopathy and Mental Health Care. Él es coautor de Fireside Book of Homeopathy Tales. Además, tiene muchísimos premios. Voy a mencionar algunos. Este es Raja Pahvan Dev Award for Excellence in the Field of Medicine. Esto fue en el 2015. Además, en el 2015 también el premio Dr. Samuel Hahnemann Memorial Honor Award por su excepcional participación, certificado en excelencia por Outstanding Contribution in the Field of Homeopathy. Esto fue en el 2017 en el hospital. Y además es el mejor autor. También tuvo el premio en el 2020 del mejor autor en Mahendra Singh Memorial Trust. Y por último, en el 2021 tuvo un premio en Mobile Health Award. Y bueno, bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Welcome, doctor. Thanks to be with us. All right. Thank you, Roberta. I believe whatever you have said, I don't understand, but it must be good. Muchas gracias, Roberta. Creo que en lo que dijiste no entendí nada, pero debe ser bueno. Great. So, hola, Meiko. I'm so happy to be in this conference with all of you today. Hola, México. Estoy muy contento de estar en esta conferencia con todos ustedes hoy. As Roberta has already shared that I've been practicing homeopathy since last 21 years. Como Roberta les ha compartido, he practicado la homeopatía desde los pasados 21 años y tengo una maestría en pediatría. I started seeing cases of autism around 2006. Comencé a ver casos de autismo desde 2006. And when I started treating autism, it was very rare in India. Cuando empecé a tratar autismo era muy raro en India. It was so rare that the occurrence was nearly one case in 100,000 people. La ocurrencia era como de uno entre 100,000 casos de gente. And today, the occurrence rate is 1 in 100. Y en estos días, la frecuencia es de 1 entre 100. Yes. So in the last 16 years, autism has increased 1,000 times in India. En los últimos 16 años, el autismo se ha incrementado 1000 veces en la India. At that time, the data in US was around 1 in 400 children was being diagnosed with autism. En Estados Unidos, en ese tiempo, era 1 entre 4,000 niños con autismo. Today, the data is 1 in 37 children. En estos tiempos, la tasa es de 1 entre 30 niños. Yes, so you know that autism has become an epidemic now. It's a pandemic rather. It's a chronic pandemic just like COVID. El autismo se ha convertido en una pandemia, es una pandemia crónica. El autismo es una pandemia tanto como el COVID.
I'm not sure what the data is in Mexico, but wherever I have studied, the pattern is very same. No, no estoy seguro de cuántos son los datos en México, pero por lo que he estudiado, los patrones son similares. So in the last 16 years, although I treat adults also, I treat all the other different diseases also with homeopathy. But somehow, because when I started treating autism, there were so few people who understood homeopathy in India that even most pediatricians did not know what autism was. Pero en los pasados 16 años, si bien he tratado otras enfermedades, era tan poco frecuente la homeopatía en la India que muy pocos profesionales entendían lo que es la homeopatía. So in these last 16, 17 years, I have been fortunate to have a lot of clinical experience because there were so few people treating autism. And I was among the first few homeopaths who started treating autism in India. I ended up having a lot of clinical experience. Así que en los pasados 16, 17 años casi nadie estaba tampoco tratando el autismo y terminé siendo pues la persona que tiene un poco más de experiencia clínica porque yo empecé tratando el autismo. And today I'll try to share my clinical experience of treating autism for 16 years with you. Y hoy trataré de compartir con ustedes mi experiencia clínica de tratar el autismo en 16 años para todos ustedes. So I'll share with you my journey also, how it started. Voy a compartirles mi viaje, cómo empezó. In 2006, a friend of mine approached me for treatment of his autistic son. En 2006, un amigo mío se aproximó a mí para que le ayudara a tratar a su hijo autista. I had never treated autism before, but I was aware of autism because of my work related to HPathy, hpathy.com and the journal Homeopathy for Everyone. I knew about the work of Tina Smith's also, cease therapy. So because of that awareness, I said, okay, let me try. Yo nunca había tratado autismo, pero había escrito algunas cosas para una revista y tenía un poco de entendimiento de qué era el autismo, así es que le dije, bueno, vamos a intentarlo. So what happened is this friend's son started improving very rapidly once we started with homeopathy. Así que lo que sucedió es que su hijo comenzó a mejorar rápidamente una vez que lo empezamos a tratar con homeopatía. And that opened me to the possibility that homeopathy can treat autism successfully. Y eso abrió la posibilidad de que podemos tratar el autismo con homeopatía exitosamente. So I treated this child for more than a year, and then this child started having some hair loss. Así que empecé a tratar este niño por más de un año y de repente este niño empezó a manifestar pérdida de audición. I was not sure why the child was having hair loss, and the parents were skeptical that probably my medicines were causing it. So they stopped the treatment. Yo no estaba seguro porque estaba perdiendo la audición y los papás estaban un poco escépticos de qué es lo que lo estaba ocasionando. Pensaron que era el tratamiento, así es que detuvieron el tratamiento. However, this first case gave me enough clinical experience to start treating other children. Este caso me dio un poco de experiencia clínica para poder empezar a tratar a otros niños. The only problem I faced was that I had nobody to guide me because there was nobody else who was treating autism. El problema fue que yo no tenía nadie que me guiara porque nadie más estaba tratando el autismo. I was able to read some case reports online, and there was another homeopath in Mumbai who was treating autism, but there was nobody to learn from how to approach an autistic case. Estaba leyendo algunos casos en línea y alguien había escrito algo en Mumbai sobre haber tratado casos de autismo, pero nadie estaba haciendo como un reporte real de cómo tratar los casos. Because even the parents in India did not understood what autism was at that time.
And most of the children that we were getting were where the parents would come to us and say that the child has not started speaking yet. The child is 3 year old or 3.5 year old, and the child has not started speaking yet. So they come to us not for autism, but often for speech delay. Ok, bueno, y entonces los papás tampoco sabían qué era el autismo y lo que empezaban ellos a observar era que tenían niños que tenían 3 años y que no estaban hablando y pues empezaron a acudir a nosotros no por autismo, sino por tener esta habla tardía, o sea, estos niños que no estaban hablando a los 3 años. Fortunately, now that situation is not there anymore because autism has become an epidemic. All the doctors understand this. There's a lot of data available. Most parents are aware. So now we get most of the time with a pre-diagnosed case where the pediatrician has diagnosed that this child is autistic, and then the pediatrician tells them that there's nothing we can do. Bueno, afortunadamente ya no es así la cosa, ya hay mucho más entendimiento de lo que es el autismo, ya los padres entienden lo que es el autismo y los pediatras saben qué es autismo. Entonces, tenemos muchos casos que ya han sido prediagnosticados por los pediatras y bueno, pues ya tienen ese entendimiento y les dicen a los padres que pues ni modo, ya no hay nada que hacer. Yes, so this is a dilemma that parents have. The pediatrician is able to diagnose autism, but he has nothing to offer. They send the child to the therapist, they send the child to occupational therapist, applied behavioral analysis therapy, sensory integration therapy, but they have no medicine to help the child. Y bueno, pues esto es lo que sucede. Los pediatras envían a los niños a las diferentes terapias de rehabilitación, terapia sensocognitiva, pero realmente nadie está tratando el autismo. So at that point of time, the parents start looking for something else, and then they stumble across homeopathy, and then they often find my name, and then they come to our clinic. They don't now. There are many other homeopaths who are treating autism, so they either find me or some other homeopath who is known for treating autism, and from there the journey starts of discovering what homeopathy can do. Y entonces los padres hacen, bueno, se topan de repente, hacen esta búsqueda de otras alternativas, se topan de repente con la homeopatía, me buscan a mí o buscan a otros profesionales de la homeopatía y así es como comienza el viaje. So before we begin, uh, about my clinical journey, let me share with you my research on the possible causes of autism. Bueno, y antes de que empecemos con mi viaje por la clínica, déjenme compartirles cuáles son las posibles causas del autismo. So you have to look at the data. Así que When tenemos que ver las cifras. When you tell conventional doctors, allopathic doctors, that why has autism increased so much, they often give this argument that autism has not increased. It is the diagnosis of autism that has increased. Most of the Bueno. cases were earlier not diagnosed as autistic. Ok, entonces cuando le preguntas a los médicos por qué se ha incrementado el autismo, ellos te responden que no es que el autismo se haya incrementado, que lo que se incrementó fue el diagnóstico. But I personally feel that is a lie. Personalmente creo que esa es una mentira. Because had there been so many cases before, there was no way that the pediatricians had not seen those cases ever in life. Porque si hubiera habido estos casos antes, no habría manera de que los pediatras no se hubieran dado cuenta de que algo estaba mal. So I personally feel that something has happened in the last 30 years that autism from nowhere, it has become to a ratio of 1:37 in US and 1:80 or 1:100 in India. Something must have changed.
Now we have to figure out what it is that has changed in our environment that might have caused. I cannot be 100% sure. Hello, Melgrid. Ok, bueno, Hello, y doctor. Melgrid, you were there in my city just a couple of weeks ago, but you did not meet me. Mildred estuvo en su ciudad hace un tiempo, pero no le saludó. Bueno, y decía el doctor que, bueno, que habría que revisar por qué los casos se incrementaron tan exponencialmente, tanto en la India como en Estados Unidos, y pues, o sea, que esto no se había diagnosticado. So I started researching about the possible causes of autism. Así es que empecé a investigar sobre las causas posibles del autismo. One thing that I stumbled across, and it was evident in front of my eyes, was that around 25 years ago in our homes in India, we used to have a lot of house sparrows. House sparrows? It's a bird. It's a small bird which Okay. lives Pericos. yes, small bird which we call sparrow. Bueno, una de las cosas es que nosotros en la India solíamos tener muchos pericos. And there were like millions of birds in each city. Y había millones de aves en cada ciudad. Each house, each tree would have lots of nests of house sparrows, and there will be house sparrows in literally every house. Y que cada casa, cada árbol tendría miles de pájaros y que cada casa tendría además adentro sus propios pericos. Then around 25 years ago, suddenly, within a span of couple of years, all the house sparrows disappeared. Y que hace como 25 años, debido pues, probablemente a la contaminación, todos los pericos desaparecieron. What happened 25 years ago in India was mobile telephony came into existence. Lo que pasó hace 25 años en la India es que la telefónica de Mumbai comenzó a funcionar. The mobile towers started erupting all over the place. There was a lot of radiation coming. And the later research showed that the radiation from the mobile towers was preventing the eggs to hatch. Y bueno, estas torres comenzaron a surgir por todos lados, las comunicaciones se incrementaron, hubo demasiada radiación y los estudios demostraron que lo que empezó a suceder es que esta radiación impidió que los huevos eclosionaran. So the eggs were not hatching, and within a couple of years, all the house sparrows disappeared. Así es que si los huevos no están eclosionando, pues no hay, en un par de años todos los pericos desaparecieron. It is only after now 20 years later that we are able to see some house sparrows again, because probably there are some resistant varieties which have come up now, but still they are like probably 1,000th time less than the earlier numbers. Solamente ahora es cuando empezamos a ver otra vez este tipo de aves, porque, bueno, probablemente ellos ya desarrollaron algún tipo de resistencia, pero la cantidad de animales que contamos ahora es como 1000 veces menos. As medical doctors, you need to understand that in the embryo of a bird and in the embryo of a human being, there is not much difference. Y bueno, pues algo que tenemos que entender es que un embrión y un huevo no existe ninguna diferencia. So these radiations are able to affect the embryogenesis. Así es que estas radiaciones son capaces de afectar la génesis del embrión. Today, there is a lot of research. If you go to PubMed, there is a lot of research data available. There's a lot of scientific research available about how the mobile phone radiation can affect different life forms, spermatogenesis, embryogenesis, and
yeah, they can bring about DNA changes in plants, in animals, in algae, in fungi, in single cell animals. So a lot of that data is already available. Y bueno, ahora ya hay pues mucha investigación sobre cómo la radiación puede afectar ya sea a la génesis de cualquier ser vivo, ya sea un animal, una planta, un hongo, un ser del mar, todos ellos están siendo afectados por la radiación. I could not find anything else that changed in India in that duration in this last 25 years, which could have a effect on the whole population, No, which could have caused autism to rise from 100,000 to 1 in 100. bueno, no pude encontrar nada que hubiera sucedido en estos 25 años en la India que pudiera afectar esta tasa de población que fuéramos de 1 entre 100,000 a 1 entre 100. So this is my hypothesis. It's still a hypothesis because till we confirm it. Bueno, esta es mi hipótesis, todavía es una hipótesis porque no la hemos confirmado. So when I was researching further on this, I thought, let's try to map the data between mobile telephony and autism. Y bueno, cuando estaba investigando esto, dije, bueno, vamos a investigar los datos desde que surge Mumbai Telefónica y se incrementan los casos. So what I did was there is data available. I took USA data because that is very clearly available for the last 30 years. And this data is not from medical industry. This is from the mobile telephone industry. Every year in US, they have published increase in the number of mobile towers. In the US For example, studies? yes, for example, in US, in 20 years ago, there were say 50,000 mobile towers. Then in 19 years ago, they become 55,000. Then this is just an arbitrary number. I'm saying, I'm just telling you that this data exists for year-on-year growth of mobile towers in USA. Muy bien, no pude hacer una investigación sobre las redes telefónicas en la India, así que lo empecé a hacer sobre los datos de Estados Unidos porque tienen un registro muy exacto del número de torres de celulares que se ha incrementado en Estados Unidos. So you have a graph of increasing number of mobile towers in USA, and then from the medical field, from CDA, you have a graph of increasing autism cases in USA. And if you yes, please. Sorry. Y bueno, tienen ahora que hay en los gráficos existe un incremento en el número de torres de celulares y existe en el CDA un incremento de los casos en los registros médicos que se pueden comparar. And if you superimpose one graph over other, the graph of increase in mobile towers and the graph of increase in autism cases in USA, it's a perfect match. Y si la sobreponen estas gráficas, haciendo esta comparación, podemos observar que los casos de autismo se incrementan a la par de cómo se incrementan las torres de celulares. I urge you to actually do this research for Mexico also, because I have not seen data from all countries. I've seen data only from India and Mexico, and this is only a hypothesis. Les invito a que hagan este estudio ustedes en México, porque yo no he revisado los datos de otros países, solamente he revisado estos datos y esto es solamente una hipótesis. Another thing that I did some research on is the use of chemicals in our food. The pesticides, the herbicides, the fungicides that are used in modern agriculture, they have also increased significantly over the last 30, 40 years. Bueno, también tenemos el incremento en los químicos, en nuestros alimentos, los pesticidas, los herbicidas, los farmacidas, que también han tenido una repercusión en
en nuestros alimentos, en lo que estamos consumiendo. And the reason I started researching on this aspect was because when we do blood test of many autistic children, the metabolic test, we see a lot of glycophosphates, which are a form of organic compound used in agriculture. They are present in toxic levels in a lot of autistic children. Bueno, la razón por la que sospechamos de esto es que cuando hacemos pruebas a los niños autistas, encontramos muchos gliofosfatos en los niños que están padeciendo autismo. We also have data about the year-on increase of glycophosphates in USA. También tenemos información sobre el incremento de los gliofosfatos en Estados Unidos. But it is not a perfect match to the autism data. Pero no es un match perfecto con los datos del autismo. So the organic compounds used in agriculture might be having some effect in some cases, but I still feel that the mobile radiation might be a bigger cause, because I've seen this happening with the house sparrow birds in front of my eyes. So I still suspect that somehow the radiation is having some effect on the embryogenesis. Otherwise, I don't see any other cause which could create this pandemic of autism within a period of last 25, 30 years. Muy bueno, quizá los glifosfatos están teniendo algún tipo de participación en alguno de los casos, pero yo todavía pienso que es más, que tiene más que ver con la radiación de la telefonía, porque no hemos encontrado que en los alimentos se dé como la misma cantidad de casos, ya que no se comparan las cifras, pues. Él sigue sospechando sobre qué es la radiación de la telefonía. So having discussed the possible causes of autism, I would like to start with what homeopathy can do. Así que conociendo estas causas posibles del autismo, quiero empezar con lo que la homeopatía puede hacer. Let's start with a very short case. It's not a full case, it's an abbreviated case. There are English subtitles to the case, which Alicia can translate for you. And I'll not be presenting the homeopathic whole history of the case. It's just to show what homeopathy can do. And then we discuss how we do that. Ok, voy a presentar este caso. Es un caso muy breve, tiene subtítulos en inglés que yo puedo traducir. No va a presentar como toda la parte de la homeopatía. So Antonio, will you be sharing the case, playing the case, or shall I start the case from here and then share the screen? Antonio, ¿tú vas a ponerlo o voy a hacerlo yo desde acá? Si puede él compartirlo para que lleve el tiempo, adelante. If you are able to share, please, so Yes, I can. you can track the time. So I believe you can see the screen. Yes. And you can see the subtitles also. This young child who is entering my clinic, this is the first consultation. Yes. Este pequeño niño está entrando a la consulta, su primer día de consulta. I'll play the case. It's about 13 minutes duration. It's a shortened version of the case. Only 13 minutes have been kept for saving the time. Okay, and I'll let Alicia to translate the subtitles for you. Okay, thank you. Este caso lo abreviaron para que lo pudiéramos ver. Dice, le vamos a dar una inyección. El niño está preocupado que lo vayan a inyectar. Dice, no, él es un doctor. Y el niño dice, es mi tío. The mother says, wish him good morning. Les deseo buenos días. El médico I dice, say hola. hello. The mother says, shake his hand. Dice, ¿no me vas a dar la mano? Le dice al niño. ¿Dónde está mi mamá? La mamá repite, ¿dónde está mi mamá? Mamá está aquí.
Dígame. Primero consulté al psiquiatra, dice la madre. Entonces, cuando fuimos por una evaluación psicológica, entonces fuimos por una evaluación psicológica, no sé qué será el desarrollo de quotient. Aquí están los reportes que hemos consultado del pediatra, aquí están los informes. Alicia, coméntale que no se escucha el video para que ponga audio, por favor. Antonio says that we can't hear the sound, so if you can play the audio. The audio is full and the audio is on. I'm not sure. How do I? Él le pregunta si el niño puede tomar agua utilizando un vaso y ella le dice que sí, que ahora puede tomar agua. Can you hear now? No. No. Dice, este era su estado hace 2 meses. No podía hacerlo hace 2 meses, pero ahora puede hacerlo. Hicimos todas las cosas que usted nos recomendó. Lo pusimos en la escuela. Antes no podía decir quiero esto o quiero aquello. Él entiende señalando las cosas, lo repite 2 o 3 veces. Como él lo estaba haciendo ahora, indicador, indicador, así que él repetirá las cosas 10 veces. Cuando se encuentra con otros niños, se jala el cabello, los rasguña, les jala el cabello, los rasguña, se jala su propio cabello, jalar su cabello se ha reducido, pero nos rasguña. Él entiende menos, por ejemplo, si le pregunta cuál es tu nombre, entonces él repetirá la misma cosa. ¿Algo más? Eso es todo, este es el problema. Su habla no es adecuada. ¿Qué tan pronto nació él? Yo tuve una trombocitopenia. Y di a luz el 24 de febrero, pero debía haberlo dado el 19 de marzo, un mes antes, pero tuve que completar los 9 meses a la vez. 8 meses completos, el 9 empezaba. El parto fue como planeado, se recibió con forceps, ¿verdad? Los dolores fueron inducidos, el parto natural fue inducido. Hay reportes de 2 meses y pues ha habido mucha mejora en él. Hicimos Vera, que es una audiometría de respuesta evocada en el cerebro. Antes de esto consultamos a un médico más. El doctor dijo que es déficit de atención con hiperactividad. Él avienta cosas. Dice que si quiere ir al baño, sí lo hace y todas las cosas que necesita, come con gran dificultad, come chapati, verduras 2 veces fácilmente. Por cosas como leche, no sé qué sea, porridge, le toma tiempo para comer. ¿Dónde está su estudio CARS? Está en los reportes, pero solo menciona el grado. Los detalles no se mencionan. Eso es todo lo que le han dado. Entonces consultamos al pediatra. Empezaron con los medicamentos omega 3. No hemos empezado nada.
Él solamente empezó a ir a la escuela, empezó el omega, la meticobalamina le ayuda. Cuando notó que el niño tenía un problema, mi hija empezó a entender las cosas para la edad de 2 años, empezó a comunicarse para entonces. Cuando tenía 2 años empecé a sentir que había algún problema. Aún a los 2 años y medio él no podía comunicarse. ¿Qué es lo que no podía hacerlo? ¿No? ¿Qué es lo que no podía hacer? Él no podía entender, él no podía responder. Si le preguntabas ahora cuál es tu nombre, él no sería capaz de decir mi nombre en su idioma. Él podía definitivamente decir que él es su tío y que yo soy su mamá. Eso es algo que puede decir. Le han crecido, que si muele los dientes seguido, no se ha reducido, pero antes sí los molía mucho. Uncle G, doctor. ¿Algo más que decir aparte de esto? Se rasca, él repite las palabras. Cuando está enojado, él rasguña a la gente. ¿Tiene el hábito de escupir? No, recientemente lo aprendió en la escuela. Ha empezado a ir a la escuela desde que lo pusimos cuando era un pequeñito. Le gusta jugar, juega con otros niños, pero después los rasguña. Hemos notado que escucha una canción por meses y que luego de esa canción la puede escuchar hasta 6 meses. Otra cosa es que tiene 3 a 4 poemas que puede escuchar solamente. Puede escuchar, por ejemplo, 1, 2, 3 y ABCD. Ahora ve la televisión, el teléfono y el celular y empezaba a ver, y el niño dice, solía ver 1, 2, 3 y rechina los dientes. Por 6 meses ha visto mucho en su celular. Otras dificultades, además de las que mencionó, no, el resto está bien. Como es su naturaleza, se enoja muy fácilmente. ¿Qué lo enoja? Se enoja mientras está jugando. Él continuará haciendo las cosas aún cuando lo regañemos. Si le dices no, por ejemplo, se enoja. ¿Le asusta algo? No, no le asusta nada. Algunas veces cuando no come apagamos las luces para hacerlo comer. Quiere decir que apagamos las luces y se come su comida. ¿Se asusta? No, solamente se sienta en el regazo y come su comida. Él dice, fantasma, el fantasma vendrá. ¿Qué lo hace feliz? Le gusta salir, le gusta mucho andar en bicicleta, jugar en el lodo. Quiere ir a casa, quiere ir a casa. Eh, Le da una sonrisa. 5, 5, repite. ¿Algo más? No, señor. ¿Una historia de enfermedad en el pasado? No, señor, nada.
Todas las inyecciones se les dieron a tiempo y tuvo diarrea por 10 días cuando tuvo 10 meses de edad. Hasta la edad de 1 año, su padre lo crió. Porque yo tenía un trabajo en Cota, nos quedábamos en Cota. Celebramos su primer año ahí. ¿Cuánto suda? No mucho, suda normalmente. El sudor no sale fácilmente, él necesita enfriarse mucho, se para frente al ventilador cuando se siente caliente. Juega en el agua todo el día, la beberá y entonces la escupe. Toma un poquito y después lo escupe. ¿Qué le gusta comer? Nada en particular. Dal roti vegetales en dahi, tenemos que forzarlo para que la comida, para que la tome. Dahi is yogurt. It's a what? Yogurt, good. Ah, ok, que es yogur, el dahi es yogur. Thank you. Todo lo que le gusta comer, se lo comerá. Come bataché, que es un snack indio, desde hace 2 a 3 días. Seco, con curd y papas hervidas, papas cocidas. Que si va al baño apropiadamente, una vez todos los días en la mañana. ¿Cómo duerme? Duerme bien. 12 de la noche a 3 de la tarde en la tarde, 11 a 7 de la mañana, cuando duerme en su periodo nocturno. Duerme mucho. ¿Cómo se comporta con animales? No tiene miedo, los agarra, los jala al animal, cualquier parte que le quede accesible a él. No tiene miedo de nada, de nada. ¿Qué tal alguna cosa que le guste en específico o que no le guste en específico? No le gusta sudar. El sudor, vomita tan pronto como lo toca. Quiere decir cualquier cosa ligeramente sudada, lo toca el dulce. Tan pronto como lo toca su boca, lo vomita. No vomita, pero sí hace como, si no vomita, hace como el acto de querer vomitar, de la náusea. Ha empezado a ir a la escuela desde hace un mes, solía ir 1 hora, ahora puede estar 2 a 3 horas fácilmente, va a las 8:30 y regresa a las 11. ¿Tuvo alguna enfermedad? No, señor, no tuvo ninguna enfermedad. Desde el tiempo que estaba embarazada en Dax, mis plaquetas empezaron a bajar a 3000, permanecieron hasta el parto. Por una vez fui diagnosticada con cáncer de sangre, pero el diagnóstico estaba equivocado.
¿Su esposo tiene alguna enfermedad? Recientemente ha sido diagnosticado con diabetes. ¿Alguien en la casa tiene historia de tuberculosis? Mi suegra tuvo tuberculosis hace 15 años. Mi suegro tiene enfermedad del corazón. Y mi suegra es una paciente de cáncer, tiene cáncer de mama. ¿Qué pasó a su suegro? Tuvo un ataque cardíaco. Su padre, su madre, mi padre tiene diabetes y una infección pulmonar. Mi madre está bien. Algo más, tiene tuberculosis. Mi hermano la tuvo cuando fue un niño a los 6 meses. ¿Alguien más en la familia tiene historia de cáncer? Nadie más que mi suegra, mi suegro, el hermano más chico de mi suegro tuvo cáncer. ¿Alguien más? No, señor. El padre de Dax, tengo el sentimiento que está muy extremadamente enojado. En ese tiempo no entendía nada. Otra cosa es muy normal y tiene una vida saludable, pero cuando se enoja no puede entender nada, no puede pensar en nada. All right, so this is the abbreviated case. Así, This este es el caso abreviado. originally this was a long case, but we have cut the diagnostic parts and a lot of irrelevant conversation that we have sometimes with the patient. Y cortamos algunas partes del diagnóstico y de algunas de las conversaciones que tuvimos con el paciente. But it will give you an idea of what we look for in an autistic case. Pero les da una idea de qué es lo que estamos buscando en un caso de autismo. Because most of the time, the patient, which is the child, doesn't give you any subjective symptoms. Porque normalmente el paciente, que es el niño, no te va a dar síntomas objetivos. So you have to rely on your observation, Así que tienen que confiar en su observación, the parents' observations, en la observación de los padres and the family medical history. y en la historia familiar en la historia médica familiar. And along with the family medical history, the mother's pregnancy history. Y también junto con la historia médica de la familia, con la parte de la embarazo de la madre. If you saw the case initially, when the child entered in my clinic, I tried to engage with the child. Si ven la entrada, cuando el niño llega a mi consultorio, traté de conectar con el niño. Because that initial engagement, the effort to engage, gives you a broad idea of how autistic the child is. When the child is entering my clinic, does the child acknowledge my presence? Does the child make an eye contact? Does the child respond when I call him by his name? Does the child shake hand? Does the child gives me a high five or a high 10? Bueno, porque engancharlos con el niño nos permite saber qué tan autística es, si nota mi presencia, si me ve a los ojos, si puede chocar la mano, si puede saludar la mano. Esto nos da una idea de qué tan grave es el caso. So this is very important that when the patient is coming to your clinic, you try to make some engagement
because whether the child is able to make that engagement or not gives you the degree of severity of autism. Es muy importante que cuando un niño autista llega a su práctica traten de conectar con él, porque si el niño es capaz o no de tener algún tipo de contacto con ustedes, nos va a dar el grado de autismo que padece. So once we have this basic interaction with the child, another thing I ask the parents, because often it happens, is that the parents try to restrain the child. A lot of children are hyperactive also, and the parents are trying to hold the child, they are trying to restrain the child. So I tell the parents not to restrain the child, let me observe the child as he behaves naturally. Otra cosa es que trato de hablar con los padres porque muchas veces ellos tratan de restringir al niño, de contenerlo, porque son niños que son muy hiperactivos. Entonces hablo con los padres y les digo, permíteme ver al niño cómo es naturalmente, cómo se comporta con naturalidad. So once we have this initial interaction, the next step is to figure out how autistic the child is. Una vez que tenemos esta interacción inicial, tenemos que tratar de entender qué tan autista es el niño. Now, autism is classified as mild autism, moderate autism, and severe autism clinically. Clínicamente, el autismo se clasifica en leve, medio y grave. Why we need that diagnosis is because the prognosis changes a lot. ¿Por qué necesitamos ese mild, yes, sorry. ¿Por qué necesitamos ese diagnóstico? Es porque los casos cambian mucho. Sorry. So the prognosis will change whether the child has mild autism or moderate autism or severe autism. So we need to understand how autistic the child is. El diagnóstico tiene que cambia conforme los grados de autismo que el niño, así es que tenemos que saber qué tan autista es. So then we run through a checklist of autism signs and symptoms. Así es que corremos una lista de signos y síntomas de autismo. In your country, you will have to do the CARS rating scale, cumulative autism rating scale. En su país tendrán que buscar el CARS escala, la escala CARS. In India, we have got a modified version of CARS, which is called ISA scale, ISAA, Indian Scale for Autism Assessment, which we use in my clinic. En India tenemos otro que es el ISAIS, que es el que utilizamos en nuestra clínica. So what we do is we measure the child on different parameters like language development, behavior, socializing, sensory issues, memory, all these different areas where there could be a deficit. They are all present already in the chart. They are graded from 1 to 5. If it is very severe, then it's graded as 5. It's less severe than 4. And if it is not there at all, then it is graded as 1. And then we You're going too long. What? You're doing it too long. Okay, I'm sorry. I cut it short. Okay, I will try to rephrase that. Y así que lo que buscamos es el grado de lenguaje, Antonio, si me ayudas, lenguaje, convivencia y comunicación que pueda tener el niño, lo gradamos del 1 al 5. I got to 1 to 5. That's okay. I have removed that part from this video because it doesn't help us with the homeopathic treatment per se. Ok, esta parte del diagnóstico lo podemos remover porque no nos ayuda al tratamiento homeopático por sí mismo. We need the diagnosis to give the parents a prognosis, a possible outcome of the treatment, but we do not need that grading for homeopathic treatment. Necesitamos el diagnóstico para darle un posible resultado a los padres y decirles qué es lo que pueden esperar, pero no necesitamos gradarlo para el tratamiento. In the case, you can see that I spend a lot of time eliciting the past medical history of the child. En el caso en que pasé mucho tiempo, what's eliciting, sorry? Past medical history. Eliciting is finding.
Ok, tratando de buscar mucho sobre la histopatología del caso. We need that because there are two types of autism. One is regular autism, and in which is present in nearly all cases, and another is called regressive autism, Lo in necesitamos which porque hay dos casos de autismo, uno que es un caso muy agresivo, que está en la mayoría de los casos de autismo, y el otro, in regressive autism, the child develops perfectly normally till the age of 16 months to 25 months. Some children develop normally till the age of 16, 18 months. Other children till 20 or 25 months. Some children even develop normally till the age of 30 months. And then suddenly they regress and become autistic. y en el autismo regresivo, el niño se desarrolla normalmente hasta los 15, 30 meses de edad y entonces se convierten en autistas. In many such cases, parents suspect that it is related to vaccination. En estos casos, la gente sospecha que está relacionado con las vacunas, But we are not 100% sure of that. pero no estamos 100% seguros de eso. So, but regressive autism sometimes needs a different approach. So we need to figure out whether this is a case of regressive autism or regular autism. Y bueno, en el caso del autismo regresivo, tiene a veces diferentes consecuencias, pues, o resultados, y por eso es que tenemos que determinar si es autismo regresivo o si es autismo regular. Okay. So once we have this basic data, then we start looking for anything peculiar, anything PQRS. Una vez que tenemos estos datos, tenemos que buscar si existe algo que sea diferente, algo que sea peculiar. This something unusual can come out from any sphere. It can come out from the child's behavior, child's physical symptoms, child's history, past medical history, mother's history during pregnancy, parents' medical history, grandparents' medical history, even food desires and aversion, how the child behaves with animals, how the child relates to music. We do not know where the simillimum, where we get the pointer for the simillimum. So we explore all these areas to find the uncommon symptom of this particular child. Entonces, bueno, no sabemos exactamente de dónde vienen estos síntomas particulares y pueden ser de cualquier esfera, puede ser que salgan de síntomas físicos, que estén en la historia médica pasada, que estén durante el embarazo, que vengan de los padres, que vengan de la historia médica de los abuelos, de los deseos y aversiones, de alimentos, de su relación con los animales, la música. Y tenemos que buscar en dónde se encuentran estos puntos claves que nos van a conducir al medicamento similar. So you can see in this case also that we came across some unusual food aversion. And what was that aversion? Aversion to sweets. And how strong was that aversion? That this patient would vomit even if the sweet touches his tongue. Y como ven, en este caso encontramos una aversión inusual a los dulces. ¿Y qué tan fuerte era esta aversión? Es que es tan fuerte que en cuanto le toca la lengua, el paciente quiere vomitar. We also noticed one physical general, that the thermal of this child is hot. The child used to stand in front of cooler because he used to feel hot. Y también tenemos típico general, utópico general, que es que el paciente es un paciente caliente que necesita ser enfriado parándose frente al ventilador. So we need a remedy which is thermal hot and which has aversion and aggravation from sweets.
Así que necesitamos un remedio que sea caliente y que su agravación sea por los dulces. You also would have noticed that I spent a lot of time asking about the family history. Y habrá notado que también me pasé un tiempo preguntando sobre la historia familiar, Especially the history of tuberculosis and cancer. especialmente en la historia de tuberculosis y cáncer, Because I see that these diseases are often present in the parents or grandparents of an autistic child. porque he visto a menudo que esta historia de enfermedades aparece en padres o en abuelos de los niños que tienen autismo. We also some other symptoms that he's fearless. The mother said he's not afraid of anything. Tenemos otro síntoma también, que él no tiene miedo de nada. Le dice la madre que no tiene miedo a nada. So we can take these symptoms. There were other symptoms also that I took, and the remedy that I prescribed this child was sulfur. Así es que ven que además de estos hubo otros síntomas que tomé y el remedio que prescribí para este niño es sulfur. And for 3 years, this child did not need a change of remedy. Y por 3 años este niño no necesitó un cambio de remedio. We just needed to change the potency. Solamente necesitamos cambiar la potencia. And remember, this is a child who could not even respond to the question, what is your name? Recuerden que este niño era un niño que no podía ni siquiera responder la pregunta de cuál es tu nombre. He used to scratch people, he used to spit, he used to get angry. Solía rasguñar a la gente, solía escupir, solía ponerse muy enojado. He did not socialize, he hit other children. No socializaba, odiaba a otros niños. He did not follow any commands. No obedecía órdenes. So a child like this, let's see how he responds to homeopathy. Antonio, can you play the follow-up from your side if you want to, if somehow, because from my side, you are not able to hear the audio. Claro que sí. Yes. Vamos a escuchar cómo siguió el caso y Antonio nos va a poner ahora la segunda parte. Play the first follow-up, Dutch follow-up clip with English subtitles. Que pongas el primero seguido por un guión. Déjame nada más. Voy para allá. Is there? ¿Es este? Pregúntale por. No, this is the first consultation. No, este es el primero, es el que sigue. Ok, entonces. Ok, ¿cómo llegó el niño después? Ya entendí. Ok. Ok. Yes, this is the file. Le trajimos una. Ok, espera. Please just hear how this child is making spontaneous conversation with me now. No prompting. The child immediately comes in, says namaste, and he tells me that I brought my aunt also. Bueno, por favor, noten cómo este niño acaba de entrar, cómo no está, no es tímido ya, cómo lo saluda, le dice namaste y que además le presenta a su tía también. And the child has perfectly normal eye contact, perfectly normal socializing. Just play the video. El niño tiene contacto visual perfecto, socialización normal completamente. बड़ी मम्मी को भी ले आए वेरी गुड कहाँ है बड़ी मम्मी Muy bien, este es tu tema, John. Aquí no está, está afuera.
está esperando afuera. यहाँ पे नहीं है, बाहर है। अच्छा, बड़े पापा को भी लाए हो? La tía mayor está también aquí. La tía mayor está también aquí. निशी को भी लाए हो? कहाँ जा रहे हो सब? Trajiste a tu tía y a tu tío contigo. कहाँ जाओगे फिर यहाँ से? पार्टी है? घूमने जा रहे हो क्या? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? बताओ कहाँ जाओगे? Tengo que irme. No vas a ir a ningún lado. Tengo que irme. कहीं नहीं जाना है? जाना है। कहाँ जाना है? ¿A dónde vas a ir? No se entiende. Tengo una tía en casa. Tengo que irme con mi tía a casa. बुआ के घर जाना है? Mira mi dedo. Mira lo que le pasó a mi dedo. क्या? Mira esto, doctor. Mira lo que sucedió. El maestro particular ha venido a ayudarnos con el habla. Ya sabe deletrear. दूसरे बच्चों को मार ¿Qué tal si golpea a otros niños? No, ya no golpea a otros niños. Antes agarraba al niño tan pronto como lo veía, ahora su hermana menor viene a jugar, ha jugado con ella todo el día y solo la empujó una vez. पहले तो ये पकड़ते ही हिट करता था, अब की बार इसकी बहन आई थी छोटी, खूब खेला उसके साथ, बस एक बार धक्का लगाया था उसको इसने पूरे दिन में, ऐसे आता था इसको मार Digo, va a empujarla, pero no la golpea. के लिए, लेकिन पता नहीं रुक जाता है तो नहीं मारता, रोक तो हो गया। बाय 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 करो, क्या खा के पेट भर गया? Dile adiós al doctor, mi estómago está lleno después de comer. ¿Qué comiste? Y le dice que rasgulla, que es un dulce indio. क्या खाया था? मैंने रसगुल्ला रसगुल्ला खाया था? कितने खाए थे? ¿Cuántos comiste? 10. 10. 10? तो 10 खाओगे तो पेट तो भरेगा ही। Si comes 10 rasgullas, entonces tu estómago obviamente se va a sentir lleno. बाय करो, पेट फुल भर गया, बाय Di adiós, mi estómago está muy lleno. Di adiós. करो, बाय So again, this was a long follow-up cut short just for this webinar. You can see that this child is having normal eye contact now, his ability to communicate with me. And I would like to tell you that the Rasgulla is one of the sweetest sweet in India. Y así es que bueno, ya puede, esta es una muy breve visión de lo que fue la entrevista de seguimiento, pero es para que ustedes puedan ver cómo el niño puede tener un contacto ocular conmigo, se puede comunicar conmigo, y para que todos ustedes entiendan, el rasgula es uno de los dulces más dulces que tenemos en la India. Yes. The child who could not even touch sweet on his tongue now is eating the sweetest sweet in India. And he says, I have eaten 10, so my stomach is full. El niño que no soportaba tocar el dulce ahora está comiendo el dulce más dulce de la India, y no solo eso, se comió 10 y ahora está diciendo que por eso mi estómago se siente lleno. So this is not the last follow-up. I would like Antonio to play the last follow-up also. When I discontinued this child's treatment, the mother did not bring the child that day because the weather was not very good. The mother came herself to give a report and see the report, what the mother gave. Bueno, y quisiera que Antonio ponga ahora el último video que tenemos de este caso, donde ya el niño no vino porque el clima no estaba bien, pero nos está diciendo de cómo siguió el niño. Así que dígame, estuve tratando a su hijo Dax por 3 años.
दक्ष को ट्रीट करना शुरू किया था लगभग 3 साल पहले। हाँ 3 साल पहले क्या स्थिति थी और आज दक्ष ¿Cómo está ahora? जब मैंने स्टार्ट किया था, जब 2.5 साल का था दक्ष, Cuando empezamos el tratamiento, Dax tenía 2 años y तो medio. उस समय वो Ese रिपीटेटिवली tiempo tenía conductas repetitivas y no hacía contacto ocular. आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था उसका, और सोशलाइजेशन तो सोच ही नहीं सकते थे। और जब हम Y no उससे podíamos pensar siquiera en socializar cuando le preguntábamos, Dax, míranos. बोलते थे कि दक्ष आप इधर देखो, हेलो, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। No había respuesta. धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट लिया, तो Después de comenzar su tratamiento, उससे उसको हर gradualmente todos los problemas que le mencioné empezaron a irse quitando. जो जो इश्यू मैं आपको बताती थी, हर बार वो क्लियर होते चले गए, और आज वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है। Y hoy se comporta completamente normal. हाँ, और अगर हम Y si hablamos de educación, एजुकेशनल अगर बात करें, तो क्लास में फर्स्ट है, और es el primero en su clase, solía golpear a otros बच्चों को niños मारता था। antes, no había socialización. वो सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब उसका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से है, वो सब Ahora खेलता है, socializa, juega con todos y se comporta bien en todo. सबके साथ अच्छे से रहता है। आई कांटेक्ट ठीक है। हाँ, आई कांटेक्ट बिल्कुल Tiene contacto ocular, sí, absolutamente bien. ओके है। कमांड फॉलोइंग ठीक हाँ है। बिल्कुल ओके है। Sigue órdenes, sí, sigue órdenes muy bien. माइंड फॉलोइंग, पढ़ाई में अच्छा है। पढ़ाई में भी अच्छा है। Es bueno en sus estudios, sí, es el mejor de su clase. सबसे आगे है क्लास में। हाँ सबसे आगे है क्लास हाँ, में। मतलब वो अपने Quiere decir que va adelantado a todos sus compañeros. साथ के बच्चों से आगे है। अरे उनको पढ़ाता है वो। Ayuda a toda la clase con sus estudios. वो ओरल करवाता है पूरी क्लास को। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Muy bien. ठीक है। मतलब हम बहुत सेटिस्फाई हैं आपके इस ट्रीटमेंट से। Estamos muy satisfechos con su tratamiento. मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि क्या हमारा बच्चा ठीक हो पाएगा, No teníamos esperanzas de que nuestro hijo se recuperara de la enfermedad. लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद ये पॉसिबल हो पाया। Es posible solamente después de su tratamiento. वो तो ऊपर वाले का होता है। Solamente somos un medio para los deseos de Dios. हम लोग तो सब नहीं नहीं सर, जरिया लेकिन होता है। मैं बहुत सारी जगह गई। Fui a muchos lugares, consulté a muchos doctores, aún a un doctor en Australia. मैंने ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर को दिखाया, और बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं जेकलॉन को, उनको भी दिखाया। Fui a un doctor muy reconocido, pero solamente encontré decepción. लेकिन मुझे निराशा ही मिली। लेकिन मतलब होम्योपैथिक और आपसे जब Pero cuando empecé a buscar sobre homeopatía y lo busqué a usted en línea, मैं मिली, मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था आपको, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट y recibí un muy buen tratamiento para mi hijo de usted. ठीक है। ठीक है, थैंक यू। Muchas जल्दी gracias. इसका ट्रीटमेंट बंद करेंगे। Vamos a darlo de alta. Muy bien, muchas gracias. So you can see that this child who could not even respond to his name, what is your name? Now this child is perfectly neuronormal, and he's not just going to normal school, he is actually teaching other kids in his school, in his class. Así es que pueden ver que como este niño que ni siquiera podía hacer contacto ocular o responder a su nombre, ahora tiene un desarrollo neuronal normal, y no solo eso, sino que en la escuela puede ayudar a sus otros compañeros. It's not something that has happened overnight. It took me 3 years for bringing this child out of autism and making him neuronormal. No es algo que pasó de la noche a la mañana. Me tardé 3 años en traer este niño el autismo y hacer que que fuera normal neuronalmente. But if you compare it with what conventional medicine has to offer, that you have to live with an autistic child for life, and here you have a normal child within a couple of years, then I do feel that homeopathy is a revolutionary medicine anyway. Pero si comparan lo que sería el tener
Pues un niño autista por toda la vida, a pasar 3 años en un tratamiento de homeopatía, creo que la homeopatía es algo revolucionario. I can show you hundreds of such cases. It's not just a one-off case. Podría mostrarles cientos de casos, no es solamente un caso. We are able to reproduce these results consistently, month after month, year after year. I have so many autistic children. I have autistic children which came to me with moderate autism, and now they are doing higher school, or one of them is even doing engineering. Podría presentarles muchos casos y muchos niños que llegaron a mí con un autismo moderado y que siguieron su desarrollo escolar y que ahora son ingenieros. So let's see how we do this. Let me Así es share a que presentation with you. veamos cómo hice esto. Déjenme mostrarles una presentación. So as I said, that when we start when we get a new autism case, we first of all try to engage with the child. We see whether the child acknowledges my presence. I see whether the child is making an eye contact, whether the child is responding to his name, whether the child listens to any command. When I ask him to give me a high five, can he differentiate between a high five or a high 10? I ask the parents not to restrain the child, and I try to observe the child for a couple of minutes just to see how the child behaves. Muy bien, y entonces, como les había dicho, para la toma de caso, lo que hago es observar al niño, es si el niño puede notar mi presencia, si hay un contacto ocular, que si el niño puede responder a su nombre, si puede hacer high five o puede hacer high 10, o sea, las dos manos o una sola mano, pedirle a los padres que no lo restrinjan y observarlo por algunos minutos. Then the next question is, what do we have to observe in an autistic child? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que observar en un niño autista? The one thing that you need to learn is that you need to learn to ignore the common symptoms. Lo que tienen que aprender es que tienen que aprender a ignorar los síntomas comunes. And that is where the understanding of disease is important. Y entender la enfermedad es importante. Because if you do not understand the disease, you will not understand the common symptoms of that disease. Porque si no entienden la enfermedad, no van a entender los síntomas comunes de la enfermedad. And if you do not understand the common symptoms, you will not be able to figure out the uncommon symptoms. Y si no entienden los síntomas comunes, no van a ser capaces de entender los síntomas que no son comunes. So there are a lot of common symptoms in autism, like toe walking is there, hand flapping is there, stimming behavior is there, spinning is there, noise sensitivity is there, watching of fans and lights is there, olfactory stimulus requirements, smelling of things is there. Some children even touch everything with their tongue. So all these are common symptoms of autism. Y bueno, pues hay muchos síntomas como caminar con los talones, aletear con las manos, el girar, la sensibilidad en el olfato, el observar ventiladores o luces, el oler, el tratar de tocar todo con la lengua. We have to look for symptoms outside these common symptoms. We have to look for behavioral patterns outside the common symptoms. Like we look for whether the child is friendly or not. Tenemos que buscar síntomas fuera de estos síntomas. Tenemos que buscar patrones de conducta fuera de los síntomas comunes que nos den a entender que el niño se está comportando diferente. Is the child coming close to the doctor, or is he sitting alone on the sofa, or is he
clinging to the parents, or is it hiding behind the parents? ¿Está el niño acercándose al doctor, se sienta solo en el sofá, o está abrazado de los padres, o está alejado de los padres, o escondiéndose, perdón, detrás de los padres? Whether the child is having an eye contact or not. Si el niño tiene contacto ocular o no. What is the body language of the child like? Is he restless or is he calm? ¿Cómo es el lenguaje corporal del niño? ¿Está inquieto o está tranquilo? Is the child irritable or destructive? ¿El niño está irritable o está distraído? So these are just small examples. There are a lot of other things that we look for, as I had told you in the case also. Estos son algunos ejemplos de lo que más o menos les dije que es lo que había que buscar en el caso. Esto es solamente algunos ejemplos. Then, because the child himself doesn't give you any symptoms except for your observation, so we need to ask specific questions to the parents. Y así es que como el niño no te da más síntomas, solamente lo que podemos observar es que tenemos que preguntar a los padres sobre otros síntomas. So what do we ask? We ask if the child is there any difference in the behavior of the child at school and at home? ¿Qué preguntamos? Le preguntamos si hay alguna diferencia en su comportamiento en la escuela o en casa. In this, we see two different patterns. There is a group of children who are able to follow all the commands at home, but they do not respond at all at school. Por ejemplo, podemos encontrar que hay patrones en los que el niño se obedece en casa, pero no se comporta en la escuela. And there's another set of children who do not follow any command at home, but they will follow the command of the teacher at school. Y algunos niños, por contrario, no van a seguir ninguna orden en la casa, pero siguen todas las órdenes en la escuela. This itself can give us an idea of the remedy that might be required. Esto por sí mismo nos puede dar una idea del remedio que podemos necesitar. For example, a calcarea or a baryta child Por ejemplo, para un niño calcárea o varita, will be more responsive at home and less responsive in an external environment. será más, va a responder mejor en casa y va a ser menos respuesta fuera de casa. Whereas a remedy like lycopodium Como en un remedio como el licopodio, can show a reverse behavioral pattern, because the lycopodium can be domineering at home, will not follow commands at home, but when he is in a school atmosphere with a therapist, he'll quietly sit there and follow all the commands. pero en un niño como el licopodio hay un patrón reversado en donde va a ser muy autoritario en casa, no va a seguir órdenes en casa, pero mientras esté con su terapeuta o en la escuela, va a seguir las órdenes perfectamente. So even a small behavioral expression can lead you to the remedy. Así es que la más pequeña expresión de la conducta puede guiarlos hacia el remedio adecuado. Then we ask if the child has a history of striking others, scratching others, biting others, banging his head. Y preguntamos si el niño tiene una historia de rasguñar a otros o de golpear a otros, de golpear su cabeza. Because we know we can differentiate remedies even on very few symptoms. For example, a child who is aggressive to others, is striking others, is biting others, might need a remedy like tuberculinum or tarantula. Porque, por ejemplo, si tenemos a un niño que es agresivo hacia otros, que golpea a otros, que es muy agresivo con otros, tenemos, por ejemplo, puede ser un remedio como tuberculinum o tarántula. A child who is banging his head on hard surface
can need a remedy like belladonna or helleborus or zinc. Y un niño que, por ejemplo, golpea su cabeza sobre una superficie dura puede necesitar un remedio como belladona, como Helleborus o Zincum. Then you have to even go further deeper. For example, if a child is coming to me and the parents say he bangs his head in anger, so then I ask the parents, does he actually hurt his head? Y, por ejemplo, debe hacer una diferencia. Por ejemplo, un niño que viene a verme, pero que los padres me dicen que se golpea la cabeza, tengo que preguntar si realmente se hace daño en su cabeza. So one parent might say that he bangs his head very hard, he doesn't feel any pain. Y uno de los padres puede decir que realmente se golpea muy duro, que no siente ningún dolor. Such a patient who doesn't experience pain might need helleborus. Un paciente que no experimenta ningún dolor puede necesitar Helleborus. Other parent might say, no, he hits his head, but he is very cautious. He is cautious so that he doesn't hurt himself. Bueno, otro padre puede decir, bueno, sí, se golpea la cabeza, pero no, es muy cuidadoso, realmente no se hace daño en la cabeza. So we know that a patient who wants to express his anger, but is cautious enough to not hurt himself might need a remedy like lycopodium. Y entonces sabemos que un paciente que quiere expresar su ira, pero que es cuidadoso de no lastimarse, puede necesitar un remedio como el licopodio. Then we also ask about the level of hyperactivity at different places, at home, in public places, in social areas, in Y luego school. preguntamos el nivel de hiperactividad del niño en casa, en espacios públicos, en espacios sociales, en la escuela. Because we see certain children become very hyperactive and very aggressive when they are in social environment. Porque vemos niños que son muy, muy hiperactivos y muy agresivos en un ambiente social. They blackmail their parents to give them mobile phone if they want to quieten them. Para chantajear a los padres de que les den el celular para que pues, estén tranquilos. So we know that this child is manipulative. He cannot be a Baraita or a Calcarea or a Phosphorus. Así que este niño manipulador no puede ser calcárea o fósforo. So this is how we differentiate between different remedies. Then we ask for if the child has any pronounced fears. Así es que este niño preguntamos Strong fears. estos síntomas, Strong fears. Preguntamos si tiene estos fuertes miedos o pronunciados miedos. So any strong fears. Now, some fears are very common. Like in autistic children, fear of loud noise is very common. Y bueno, con respecto de los miedos, algunos miedos son muy comunes en el autismo. Por ejemplo, el miedo al ruido es algo común. So since it is a common symptom, we ignore it. We do not take it in repertorization. Así es que si es un síntoma común, lo ignoramos, no lo tomamos en cuenta en la repertorización. But there could be other fears like fear of water, fear of height, fear of reprimand. Pero puede haber otros miedos como miedo al agua, miedo a los regaños, pues a ser regañado. Fear of dark, fear of opposite gender. Miedo a la oscuridad, miedo al otro género. So we look at all these fears to figure out if the child has those fears, and then we look for the remedies for those fears also. Así es que vemos Then, a estas esferas y buscamos si el niño tiene algún síntoma que pertenezca a estas esferas también. Then we ask the parents, how does the child react to animals, especially large animals like cats and dogs, cows? Bueno, y entonces le preguntamos a los padres cómo es que el niño funciona con los animales, especialmente con animales grandes como gatos, perros, vacas. We get 3 different responses in this.
Tenemos 3 respuestas diferentes en este. One set of parents will say that he simply does not acknowledges that the animal is there. Uno de los padres va a decir que simplemente el niño no se da cuenta que el animal está ahí. So if the parent says this, we know that the autism is significant. Así que si el padre dice esto, sabemos que el autismo es significante. Another another set of parents would say that he is not afraid of those animals. He goes and tries to pull their ears or tries to pull their tail. Y otro grupo nos va a decir que el niño no tiene miedo de ellos, que va a ir y va a tratar de jalarle las orejas, jalarles la cola. And the third set of parents will say, oh, he becomes very happy on seeing a dog or a cat. He jumps with joy when he sees a dog. He tries to hug them. Y otro grupo de padres nos va a decir que se pone muy feliz, que trata de abrazarlos, que siempre trata de acercarse. For the third group of patients, we can take the rubric love animals for. En el tercer grupo de pacientes podemos pensar la rúbrica ama a los animales. So we know such patients often need remedies like carcinosin and phosphorus. Y sabemos que este grupo de pacientes necesita remedios como carcinosinum o fósforo. There are many other remedies. I'm just giving you some examples which are coming to my mind. Hay muchos otros remedios, solamente estoy dándoles algunos que vienen a mi mente. Then we also ask about the reaction to small insects, like how will the child react if they see an ant or a mosquito or a fly? Y, por ejemplo, están otras como la reacción a los pequeños insectos y preguntamos cómo reacciona el niño a una hormiga, a un mosquito. Here we get 3 responses. 1, he kills them. Y tenemos 3 respuestas. 1, los mata. 2, he doesn't acknowledge them. 2, no los nota. And 3, he's afraid of them. Y 3, él les tiene miedo. So again, we know that the first group of children have some violent tendency to kill those insects. And the third group of patients have a fear of insects. So we know that, for example, Calcaria has a fear of bugs. There is a rubric, fear, bugs, insects. Again, there are many remedies, but we know Calcaria is a very strong, I'm sorry. Y bueno, ya sabemos que en el primero es un niño que tiene tendencia a la violencia, pero en el tercero que tiene miedo de ellos, podemos encontrar, por ejemplo, a Calcaria, que tiene la rúbrica de miedo a los insectos. Y bueno, Calcaria es un remedio que es como muy común. Then we also ask about the relationship with music. Y después preguntamos sobre la relación a la música. If the child is responding to music, then we ask what kind of music does the child like. Y si el niño responde a la música, preguntamos qué tipo de música le gusta. A remedy like Aurum and Ignatia and Antimproved, they will love more sentimental music. Un remedio como Aurum y Ignacia tienen un sentimiento, son como más sentimentales. Whereas a remedy like Tarantula hispanica and even Carcinosin, they love music with high beats, dance music. Pero mientras que un remedio como Tarántula o Carcinosinum aman la música con beats más elevados, con música para bailar. So you need to see that what we are trying to do in this exercise is we are trying to individualize the case of autism in front of us. Y como pueden ver, lo que estamos tratando de hacer es individualizar el caso de autismo que tenemos frente a nosotros. What is it in this autism case which makes him different from other autism cases? ¿Qué es lo que tiene este caso de autismo que lo hace diferente a todos los demás casos de autismo? So we also look for color preferences.
Does the child have any specific preference, any preference for any specific color? Y luego preguntamos por la preferencia en el color. ¿El niño tiene algún color preferido? Because we know that there are certain remedies which have strong aversion or strong liking for certain colors. You have rubrics there for those, that also in our mind chapter of the repertory. Y bueno, porque sabemos que hay algunos remedios que tienen una fuerte aversión a algunos colores y lo pueden encontrar en el rubro mente del repertorio. Then we ask about the child's creativity, whether the child can paint or draw or sing. Y luego preguntamos por la creatividad del niño, ya sea que el niño pueda pintar, dibujar o cantar. Because we know that there are certain remedies which are exceptionally good in drawing or painting. Porque sabemos que hay remedios que son excepcionalmente buenos en dibujar o pintar. The remedies like carcinosin, phosphorus, platina, they are all very, like cases, they are all very good in drawing and painting. Remedios como carcinosina, fósforo, platina, la quesis son muy buenos en dibujar. A remedy like sepia is very good in dancing. Un remedio como sepia es muy bueno en baile. So this is like grilling the patient and the parents to figure out, to find out the PQRS of this particular case. Y bueno, esto es como ayudar a los padres también, o ayudarnos con los padres para encontrar las peculiaridades del caso. We ask about the sleep pattern, the position in which the child sleeps, whether he grinds his teeth during sleep. Y preguntamos sobre el patrón de sueño, la posición en la que duerme, si rechina los dientes durante el sueño. Does he drool during sleep? Does he wet the bed? Que si babea durante el sueño, si moja la cama. We ask about the bowel habits of the child. Is the child constipated or does he have recurring diarrhea? Preguntamos sobre la frecuencia de las heces, si está estreñido o si tiene diarrea. Because problem with the bowels is very common in autistic children. Porque el problema con los intestinos es algo muy frecuente en los niños con autismo. And the children who have a lot of digestive issues, they also respond well to gluten-free, casein-free diet. Y los niños que tienen problemas digestivos también responden muy bien a una dieta libre de gluten y de caseína. Then we look for food preferences, the desires, aversions, and aggravation. Y luego buscamos por preferencias alimenticias, deseos, aversiones y agravaciones. This is one area which is very easy to elicit and is very, very indicative of the right remedy. Esta es una área que es muy fácil de ilustrar, es una área que nos puede ayudar mucho para elegir el remedio. But you need to learn to ignore the common desires, like most young children would like milk and sweets. Pero tienen que aprender a ignorar como las cuestiones comunes, porque la mayor parte de los niños chicos van a gustarles mucho los dulces y la leche. You have to look for unusual desires, like if a child has a desire for lemons. Tienen que buscar deseos inusuales, por ejemplo, si el niño tiene deseo por limones. Or pickles. O pepinillos. Or anything very specific. I'll give you an example. I had a case of autism where the child used to crave tomatoes. Y tienen que buscar algo que sea demasiado específico. Por ejemplo, tuve un caso de un niño que tenía antojo por jitomate. And the craving was so huge that he would go to the fridge all day. He will get a tomato and he'll eat it raw.
After that one tomato is finished, he'll go back to the fridge, get another tomato, and then he'll eat it raw. Y el antojo era tanto que el niño iba al refrigerador, agarraba un tomate, se lo comía crudo y en cuanto se lo terminaba, iba otra vez al refrigerador y se comía otro jitomate. The remedy for strong desire for tomatoes in our repertory is lycopersicum, which is nothing but tomato. El remedio para para el deseo de los jitomates, could you repeat the remedy, is lycopersicum. Lycopersicum. Licopérsico. Yes, and lycopersicum is nothing but tomato, potentized tomato. Que no es nada más que jitomate rebanado. And this child of autism, which had such severe, such marked desire for tomatoes, actually improved with lycopersicum. Y este niño tenía que tenía este antojo tan severo por tomates, realmente mejoró solamente con Lycopérsicum. And even in the last case that I showed you, there was a marked aggravation from sweets. Y por ejemplo, en el último caso que les mostré, que había una agravación severa por los dulces. So this food preferences are very important. Así que estas preferencias son muy importantes. Then we ask about what makes the child happy. Y luego preguntamos qué es lo que hace al niño feliz. Is the child fastidious? ¿Está el niño fastidioso? Are there any preferences for any clothes? Si tiene preferencia por algún tipo de ropa. For example, a remedy like lachesis or lycopodium, they'll not like tight clothes. They'll remove any tight clothes. Y por ejemplo, un remedio como la quesis o licopodio no les va a gustar la ropa apretada, se van a quitar todo lo que esté apretado. At the same time, there are other remedies like hyoscyamus or bufo, which have a desire to remain naked. Could you repeat the remedies, please? ¿Yosamos? Hyoscyamus and bufo. Y por ejemplo, otros remedios como yosiamus y bufo. I'm sorry, I lost the... Buforana. Buforana is Yes. a remedy that is... Yes, but what do? They don't like... They remove their clothes. They want to undress. Y por ejemplo, yosiamus y buforana no se quitan la ropa, se desvisten. Then we ask if the child has any unusual skills. Y preguntamos si el niño tiene alguna habilidad inusual. Like once I had a child who remembered full lyrics of more than 1,000 songs. Por ejemplo, una vez tuve un niño que recordaba las letras de más de 1000 canciones. So then, and different children can have different skills. Y así que diferentes niños pueden tener diferentes habilidades. Then we'll ask for any history of convulsions. Preguntamos si hubo algún antecedente de convulsiones. Any birth delay, birth asphyxia, late birth cry, need for neonatal ICU or hyperbaric oxygen, history of breastfeeding. Así es que preguntamos si hubo algún retraso en el nacimiento, si hubo asfixia durante el nacimiento, si el llanto durante el nacimiento fue tardío, si hubo necesidad de cuidados de terapia intensiva neonatal, si hubo necesidad de oxígeno hiperbárico, si se le amamantó. We ask for any reaction, adverse reaction after any vaccine. Si tuvo alguna reacción después de una vacuna. We ask for all medical treatment since birth. Preguntamos por todo el tratamiento médico desde el nacimiento. We ask for maternal history, the mother's history during pregnancy, which includes all the physical and mental state of the mother and all the medicines taken during pregnancy. Preguntamos por el historial de la salud de la madre, físico y mental, si hubo algún medicamento que estuvo tomando o si alguna vez tomó medicamentos durante el embarazo. We need this data because if we need to give cease therapy to the child,
then we need to antidote all the medicines that the mother has taken during pregnancy. Necesitamos esta información porque si vamos a darle tratamiento al niño, tenemos que antidotar todos los medicamentos que ella tomó durante el embarazo. Then we also ask for family history of tuberculosis, gonorrhea, cancer, coronary artery disease, diabetes, syphilis, AIDS, warts, etc. Y también preguntamos por los antecedentes médicos de la familia, si hubo antecedentes de tuberculosis, gonorrea, cáncer, diabetes, sífilis, verrugas o SIDA. Because sometimes the family history can also point to the right group of remedies. Porque algunas veces las enfermedades de la familia nos pueden dirigir hacia el grupo adecuado de remedios. Now, once we have done all this analysis, we have to look at the rubrics. We have to convert the symptoms into the rubrics. Ahora que ya hicimos todos este análisis, vamos a buscar los síntomas y buscar los rúbricos. Now you can see the rubrics here I am giving. They are of the common symptoms of autism. Y así que ahora pueden ver que los rúbricos que estoy poniendo son los rúbricos de síntomas comunes de autismo. The reason I'm giving you these rubrics is because you need to learn to ignore these rubrics. Y la razón por la que les estoy poniendo estos síntomas es porque tienen que aprender a ignorarlos. Like a lot of autistic children love to jump. So we have a rubric, mind jumping. They have stimming behaviors. Y así es que a muchos niños les gusta, con autismo les gusta saltar y tenemos la rúbrica saltar. A algunos niños les gusta, I'm sorry, what's stimming? They have involuntary motion of their hands like this. They would look sideways and que van a mover sus manos de forma involuntaria hacia los lados. Entonces ahí también lo tienen. so, Antonio, how much time more do we have? Antonio, ¿cuánto tiempo tenemos? Puede tomarse, si gusta, 40-45 minutos más, no hay ningún problema. If you like, we can have like 40-45 minutes more with no problem. All right, so then we'll continue for a while because this would take a lot of time. So I'll try to wrap it up so these are all the rubrics. I'll not go through each rubric. You can look at these rubrics. Estos son todos los rúbricos, no voy a ir de uno por uno, estos son los que hay. You do not need to convert the common symptoms into rubrics. No necesitan convertir los síntomas comunes en rúbricos. Okay, like toe walking is very common in autistic children, so we have rubric for extremities, walking toes only on. Así es que el estar caminando es muy común en los niños autistas y caminar sobre los talones, no necesitamos estarlo buscando. We do not need to take these rubrics. No necesitamos estos rúbricos. More rubrics. Más rúbricos. Most of the time, we do not need these rubrics. They are rubrics of the common symptoms of autism. La mayor parte del tiempo no necesitamos estos rúbricos, son rúbricos comunes del autismo. Only if a common symptom is very, very strong that we take these rubrics. Solamente si un síntoma común es muy, muy fuerte, lo tomamos en cuenta. You can look at these rubrics later. Pueden ver estos rúbricos después. Now, if you repertorize these common symptoms, Si repertorizan estos síntomas comunes, this is the repertorization chart that you get. esta es la carta de repertorización que van a obtener.
You can see the remedies that are coming up: sulfur, belladonna, phosphorus, opium, merxol, zinc, hyoscyamus, medurinum, carcinosin, tuberculinum, agaricus, thuya. Pueden ver los remedios que surgen, que es sulfur, belladona, fósforo, opium, mercurio 5, yosiamus, medorinum, carcinosinum, tuberculinum, acaricus y tuya. Repertorizing the common symptoms can give you a good idea of the medicines which can be useful in a particular situation. Repertorizar los remedios comunes pueden darles una idea como de los remedios que pueden surgir en una repertorización. But you still need to individualize after that. Pero aún necesitan individualizar después de esto. So these are the remedies that are coming from the repertory Estos based son on los the common remedios symptoms. que surgen en el repertorio basados en los síntomas comunes. Now, what is the clinical approach that we follow? Ahora, ¿cuál es la aproximación clínica que seguimos? The first thing that we notice is three basic aspects we notice. One is hyperactivities. Yes, follow. Bueno, Second que is mental. Go ahead. tenemos tres aproximaciones que aparecen. La primera es hiperactividad. Second is mental retardation. La segunda es retraso mental. And the third one is history of convulsions. La tercera es convulsiones o historial de convulsiones. Now, why we make this assessment is because a child with significant hyperactivity and significant mental retardation and or severe epilepsy, they usually have very poor prognosis. La razón por la que hacemos esto es que un niño con una hiperactividad significativa o con mucho retraso mental o con epilepsia es generalmente no hay una buena prognosis. So when I make this assessment, I am creating a map in my child, in my mind, whether I can cure this patient or I can give relief to this patient or I can hardly help this patient. Y bueno, cuando pasa esto, yo estoy haciendo como un mapa mental en la que puedo curar a mi paciente, puedo ayudar a mi paciente o que difícilmente voy a poder ayudar. This also gives me an insight into the type of remedies that I need to look for. Y eso también me da como un panorama sobre el tipo de remedios por los que voy a buscar. For example, a child who is very hyperactive, an Por autistic ejemplo, child who is un niño que es muy hiperactivo might need remedies like tuberculinum, zinc, arsenic, lycopodium, belladonna, phosphorus, valerian, thyroidinum, stramonium, alumina, bufo, tarantula, dicentrico. Y por ejemplo, un niño con mucha hiperactividad va a necesitar remedios como tuberculinum, zincum, arsenicum, lycopodium, I belladonna, guess you don't fósforo. need to read. You I don't guess so, need yeah. to read the names. They can read the abbreviations. Must be common in your country also. Y ya, sorry. Yeah. Sí. Vamos o si los invito a que lean los remedios que están ahí, ya nada más para hacer más corta la traducción. And if the child has significant mental retardation, then they probably need remedies like baryta, calcarea, bufo, ethusa, arnica, silica, medorinum, opium, hyoscyamus, veratrum. Y un niño que tiene un retardo profundo tiene esos remedios. And a child with convulsions might need another set of remedies like cuprum, belladonna, bufo, artemis, Senna, secuta, helleborus, stramonium, ignatia, zincum, veratrum, etc. Y un niño que tiene convulsiones tiene este otro grupo de remedios. Sometimes the combination of these symptoms itself can lead you to the remedy. Algunas veces la combinación de estos síntomas puede guiarlos al remedio. For example, a case of
case where there is significant mental retardation with strong seizures. Por ejemplo, un caso que tiene un retraso mental significativo con convulsiones muy fuertes, Often indicates buforana. a menudo indica buforrano. You still need more symptoms to confirm, but you have got something to start with. Aún necesitan más síntomas para confirmar, pero es algo con lo que pueden empezar. Similarly, a child who is hyperactive and has mild convulsions or history of febrile convulsions might need a remedy like cupromet or belladonna. Y de la misma manera, un niño que ha tenido convulsiones, que tiene hiperactividad, convulsiones ligeras o que tuvo convulsiones por la fiebre, puede indicar remedios como belladona. So this is just a way to create a map in your brain. What set of remedies might this particular patient require? And then you individualize within that set of remedies. Y esto es solamente una manera de crear un mapa en su mente en la que posteriormente ustedes pueden individualizar un set de remedios. There are further symptoms that we look for, like is the child sluggish or dull? If the child is sluggish, they might need a batia or a calcarea or a medorinum or cuprum or a thusa or bufo. Y hay otro grupo de remedios que necesitamos si el niño es como lento o como, pues sí, muy lento, como retrasado. And if the child is very friendly, affectionate, then they might need a remedy like carcinosin, phosphorus, pulsatilla, lycopodium, ignatia, or crocus sativus. Y si el niño es muy amigable, es el rúbrico del centro. If the child is malicious, if the child hits other children, they push other children, they bite other children, they scratch other children, they pull hairs of other children, then we know that this child is malicious and the child might need a remedy like tuberculinum, tarantula, veratrum album, lachesis, acid nitricum, lycopodium, belladonna, anacardium, or thuya. Y si el niño es malicioso, golpea, empuja, rasguña, jala el cabello de otros niños, esos son los remedios. Then after we have this broad map in our mind, like this child fits in this group of remedies, then we start looking for further, we drill down further to individualize each case. Y bueno, y ya que tenemos, por ejemplo, un mapa de un grupo de remedios en el que cabe el niño, podemos individualizarlos todavía más. As I already gave you a lot of examples earlier also, whether the child hits other or not, whether the child is cautious, the creativity, music, memory, all this is taken into account to figure out which specific remedy this child will need. Y como ya les di muchos ejemplos anteriormente, si el niño golpea, si el niño es cuidadoso, si el niño es artístico, bueno, todas estas cosas nos van a ayudar para hacer un caso específico en que nos ayude a encontrar el medicamento específico para el niño. You can see rubrics for these also. Pueden ver rúbricos para esto también. I've already covered this. The desires and aversions of food is very important. Ya hablé de esto, de los deseos y aversiones de los alimentos, que es muy importante. For example, a medorinum child can have a desire for ice. Por ejemplo, un niño que es medorrinum puede tener deseos por hielo. In young children, desire for milk, bread, and sweets is not craving. En un niño, deseos por queso, leche o dulces no se considera un antojo. But an aversion to these things is significant. Pero la aversión para estas cosas sí se considera significativo. Alicia just drank water, and that reminds me that thirst is also important.
Que me tome un poco de agua y le recuerdo que la sed también es importante. Whether the child drinks water, asks for water or not. Si el niño toma agua, pide agua o no. So we have remedies which are absolutely thirstless and which are very thirsty. Así es que tenemos remedios que nunca tienen sed y otros que tienen mucha sed. So a natrum muriaticum child will ask for water a lot. Así es que un niño que es natrum mur va a pedir mucho agua. Even an arsenic alb child will ask for water. Aún un niño arsenicum album va a pedir agua. But a child who falls into pulsatilla, ignatia, epicoque, antentart, they will very rarely ask for water. Pero un niño que es bufo, pulsatilla, ignatia, muy rara vez van a pedir por agua. So this is how we keep individualizing till we figure out the right remedy. Y bueno, esta es la manera de seguir visualizando como la manera más específica de obtener medicamentos. Then we look for hereditary tendencies, especially of tuberculosis, cancer. Y luego buscamos por tendencias hereditarias como tuberculosis o cáncer. Because there are certain set of remedies that are often more indicated in patients who have a history of tuberculosis or a history of cancer or a history of gonorrhea. You can see the remedy getting transferred from grandparents to parents to the child. Porque tenemos un grupo de remedios que vienen o un grupo de pacientes que vienen de antecedentes heredofamiliares con tuberculosis, cáncer y gonorrea que han sido pasados de los abuelos a los nietos. And these are the remedies that I see most commonly in my practice. Y estos son los remedios que veo más comúnmente en mi práctica. You can see that these are all common remedies, not very rare remedies. Ustedes pueden ver que todos estos son remedios comunes, no remedios muy raros. There are cases where I use rare remedies also, but majority of patients do not require those. Hay algunos casos en que utilicé otros remedios, pero la mayoría de los pacientes no los requieren. Remedies like belladonna, carcinosin, natrum muriaticum, sulfur, pulsatilla, phosphorus, calcarea carb, iodium, helleborus, they remain the mainstay of the practice. Los remedios que aparecen aquí, que ya no los voy a repetir, son los remedios que son como lo principal de la práctica. In certain cases, I also use CASE therapy, especially in cases of regressive autism. En algunos casos utiliza terapia CIS, que las siglas dicen eliminación completa de la expresión del espectro del autismo. Now, CASE stands for Complete Elimination Autism Spectrum Expression. It was developed by Dr. Dennis Smith, who helped over 300 children with autism prior to his death in 2010. While his method was originally designed for children with autism, Dr. Smith and those who trained with him, they have used this for multiple other chronic diseases. Bueno, ya les dije lo que significa CIS. Fue desarrollado por el Dr. Smith, que ha ayudado a más de 300 niños con autismo, aún después, antes de su muerte en el 2010, mientras su método fue originalmente diseñado para niños con autismo. El Dr. Smith y todos los que se han entrenado han tenido mucho éxito tratando esta condición, y otras incluyendo fatiga crónica, alergias, infecciones auditivas, hiperactividad y para desintoxicarse. Now, what is CASE therapy? CASE therapy is a combination of isotherapy and orthomolecular medicine. ¿Y qué es la terapia CIS? La terapia CIS es una combinación de isoterapia, que es una forma de homeopatía, y medicina ortomolecular. In Dr. Smith's experience, autism is an accumulation of different causes, and about 70% is due to vaccines,
25% to toxic medication and other toxic substances, 5% to some diseases. With isotherapy, which is a form of homeopathy using the causative substance themselves in homeopathic preparation, the toxic imprints can be erased. En la experiencia del doctor Smith, el autismo es una acumulación de diferentes causas que en un 70% es debido a las vacunas, el 25% es debido a la medicación o a las medicinas o a otro tipo de sustancias y el 5% a algunas enfermedades. Con la isoterapia, que es una forma de homeopatía, se puede hacer que las sustancias que causan la enfermedad a través de remedios homeopáticos se puedan borrar como las huellas tóxicas. So what we do in cease therapy, that suppose a case of regressive autism comes to me and we have a very strong inkling that vaccine might have caused a problem. ¿Y qué es lo que hacemos cuando, cuando llega, que cuando llegan a su tratamiento y él considera que pudo haber sido originado por alguna vacuna? Then the same vaccine in the potentized form is given to the child. Entonces, la misma vacuna homeopatizada se le da al niño. And not just that one vaccine, all the vaccines are sequentially given in potentized form. Y no solamente esa vacuna, sino todas las vacunas que se dieron se van dando de forma secuencial al niño. Even the medicines that have been taken by the mother during pregnancy, they are given in a potentized form to the child. Aún así, también las medicinas que la madre tomó se le dan al niño diluidas, dinamizadas. Along with these potentized medicines, a lot of nutritional supplements are given to the patient, which includes vitamin C, vitamin B, zinc, omega fatty acids, omega-3 fatty acids. Y algunas pueden ser también, por ejemplo, vitamina B, zinc, omegas y ácidos grasos. I do not use cease therapy in majority of my patients, but it is just one more tool that is available to us. No lo utilizo en la mayoría de los casos, pero bueno, es una herramienta más de la que podemos hacer uso. Most of my patients respond very well to classical homeopathy. La mayoría de mis pacientes responden muy bien a la homeopatía clásica. Let's talk about the dosage before we actually go to the auxiliary treatment. Normally, when we prescribe homeopathic medicine to autistic children, what we do is we use daily dosage. The medicine is given to the patient every day, once every day, sometimes twice every day. Bueno, vamos hablando de la dosis. Normalmente la frecuencia con la que se le da a los niños es una vez al día, regularmente, a veces hasta cada 12 horas. And this medicine is never given as dry dose. Y esta medicina nunca se da seca. It is always given in water solution as a split dose. Siempre se da en agua, en una solución acuosa, con una dosis dividida. So even the centesimal scale is used like 50 millisimal scale. Y and the aún centesimal potencies are also used like LM potencies. Okay. Y aún puede ser en potencias centesimales o en LMs. And these medicines are repeated for a long time, like we'll review every month, once every month. Y estas medicinas se dan por un largo periodo, lo reviso una vez al mes. If there is a significant change in symptoms, then we'll reevaluate and change the remedy.
Si hay un cambio significativo en los síntomas, reevalúo. Que te hace soñar con la luna y ver. Ok, I'm sorry. Si hay un cambio significativo, reevaluamos y hago el cambio de medicamento. But if the patient continues to improve, then the same remedy will be given continuously, just like LM potencies, even if it is centesimal potency. Y si ahí continúa la mejoría, sigo dando el medicamento, igual en la potencia centesimal como en las LMs. Along with homeopathic treatment, now we come to auxiliary treatment. There are certain therapies which are helpful for autistic children. Así que junto con la terapia homeopática hay algunas terapias que pueden ser de ayuda para niños autistas. The three things that I find most helpful are occupational therapy, speech therapy, and nutritional support. Las tres que he encontrado que son de más ayuda es la terapia ocupacional, la terapia del habla y el apoyo nutricional. Children who have a lot of behavioral issues, they sometimes also need ABA therapy. Los niños que tienen problemas de comportamiento normalmente necesitan la terapia ABA. So we can work with these therapists for the betterment of the child. Y podemos trabajar con estos terapeutas para ayudar mejor al niño. There are two things that we need to avoid in autistic children. One is mobile phones or any screen time. Y hay dos cosas que tenemos que evitar. Una son los teléfonos celulares o cualquier tiempo en pantalla. I'm so particular about this that if the parents are continuously give their children a mobile phone, I ask the parents to change their mobile phone to the feature phone with buttons only, no screen. Y si, bueno, si los padres utilizan mucho el celular, si es algo que está ahí cerca, es pedirle a los padres que cambien su teléfono por uno que solamente tenga botones, que no tenga pantalla. And this is not because of the radiation only. This is because excessive screen time is known to increase autism. Y esto no es solamente por las radiaciones, porque se sabe que el tiempo excesivo en pantalla incrementa el autismo. And today, all pediatricians, all psychiatrists, all neuropsychiatrists or developmental psychiatrists, all the occupational therapists, ABA therapists, you go to any of them, the first thing they will ask you is to remove the screen time. Y bueno, actualmente todos los pediatras, todos los terapeutas, todos los psiquiatras, todos los psicoterapeutas, todos los terapeutas ABA están pidiendo que se elimine el tiempo en pantalla. And the second thing that you need to eliminate from the diet is sweets. Y la segunda cosa que se necesita eliminar de la dieta son los dulces. Because sweets make the child more hyperactive, they reduce their attention span. Porque los dulces hacen al niño más hiperactivo y reducen su habilidad para concentrarse. So after we have done this, what happens? What is the outcome? Now, in mild autism. Y bueno, y después de que hicimos todo esto, ¿cuál es el resultado? En autismo medio o ligero. In mild autism, the patients have excellent prognosis and majority of children come out of the spectrum. Hay una prognosis que es excelencia y que la mayor parte de los casos se curan. In moderate autism, the outcome varies a lot because moderate autism is a huge range. A child with an ESA score of 107 is also moderate autism, and a child with an ESA score of 153 is also moderate autism. Y bueno, en el autismo moderado, el rango varía mucho, que hay uno entre 100 de autismo ligero y hay uno entre 53 de autismo moderado.
but there is a huge difference in the severity of symptoms in a child which has an autism score of 107 and another child who has an autism score of 150. Y hay una Technically, they are diferencia. both in moderate autism, but there is a huge difference between them. Y hay una diferencia muy grande en los síntomas que regularmente es de 1 en 50 con un niño con autismo y que los niños con autismo moderado tienen muchos más síntomas, pero que no sean como encontrado, pero que técnicamente son de autismo, se clasifican como autismo ligero, pero realmente son autismo moderado. So the children who have mild, moderate autism, closer to mild, moderate autism, but closer to mild, they have very good prognosis. Así es que los niños que tienen un autismo moderado, pero más cercano a ligero, tienen una muy buena prognosis. As the children move towards severe autism, the prognosis starts becoming poor. Así es que, y conforme los síntomas del niño se acercan más hacia el autismo moderado, la prognosis se vuelve más difícil. In severe autism, we cannot expect the child to become non-autistic or neuronormal, but we can help with a lot of behavioral aspects of the child or even seizures. En autismo severo no podemos esperar que el niño vaya a volver a un estado normoneuronal, pero podemos ayudar con algunos de los síntomas, por ejemplo, con las convulsiones o con algunas cuestiones de carácter, pues. All right, so this brings us to the close of this presentation. If there are any questions, I'm willing to take. Y bueno, pues así llegamos al final de nuestra presentación y si hay alguna pregunta, estoy dispuesto para ella. Thank you very much, Dr. Manish. Se abre en este momento lo que sería el espacio de preguntas. Si gustan mandar su pregunta al chat y Alicia nos ayudará con la traducción para que el doctor Manish no la pueda contestar. Está. Ok. Alicia, ¿me ayudas, por favor? Ángeles is saying it's an excellent conference. Thank you very much. Sí, adelante, Roberta. Ok. Me gustaría saber qué tanta investigación o relación hay del consumo del gluten con el autismo según su experiencia. She would like to know if there is any relation between the consume of gluten and autism. There are, no, there is no direct correlation because gluten is not something that we are consuming now in the last 20, 30 years. Gluten has always been part of diet. So, but what we do see is that there are certain cases which are gluten intolerant. There are autistic cases which are gluten intolerant and they respond very well, especially children who have a lot of digestive issues. Autistic children which have digestive issues, they respond well to gluten-free diet. But not every child who is autistic will respond to gluten-free diet.
Dice que, bueno, que en su experiencia no, o sea, no existe una correlación directa porque el gluten no es algo nuevo, es algo que ha sido parte de nuestra vida desde hace muchos años. Sin embargo, que hay niños que tienen problemas digestivos, reaccionan muy bien a una dieta libre de gluten, pero no quiere decir que todos los niños autistas tengan que tener una dieta sin gluten. Okay. Okay, Mildred says, I just have to thank you. This study is very deep and requires dedication. And Citlali says that she has a patient who has Asperger syndrome. And during pregnancy, the mother took carbamazepine. And she's asking at which potency it's recommended to prepare carbamazepine to give it to the patient. All right. So, Sitlali, okay, sorry, I mispronounced. Sitlali, there are two things in this. One is that the potency that you need should be at least 12C. Ok, que la potencia que necesita Citlali es por lo menos 12 centesimal. And why I'm asking you to prepare at least 12C, because at 12C there is no molecule of the medicine left in the homeopathic potency. Y la razón es It's porque purely potentized, it's purely dynamic potency then. Es un medicamento que ya está dinamizado y que ya no hay residuos del medicamento original. Okay. Mildred is asking, could you differentiate the aggressiveness of stramonium and belladonna when thought? Y la pregunta es que si puede diferenciar la agresividad de stramonium y belladonna. In my clinical experience, belladonna tends to hurt himself more. And stramonium que en su experiencia clínica, belladonna tiende a hacerse daño más. And the stramonium, because of the fear is very pronounced, the fear of attack is very pronounced, they tend to react. They are much more violent than belladonna. Y stramonium, porque hay como mucho miedo, tienden a reaccionar, son mucho más violentos que belladonna. Like in autistic cases, the belladonna patient, when angry, they often strike their head with the table or the ground. En casos de autismo, el paciente de belladonna tiende a golpearse la cabeza más sobre el piso. But the stramonium patient will bite others, will scratch others, will push others. They'll pull their hairs. They are much more aggressive than belladonna. Y mientras tanto, stramonium tiende a morder a otros, a rasguñar a otros, es mucho más agresivo que belladonna. Belladonna usually doesn't hurt animals. They are afraid of animals. Belladonna normalmente no hace daño a los animales, tienen miedo a los animales. But stramonium can be cruel to animals. Y stramonium puede ser cruel con los animales. So this is what I see the difference in autistic children specifically. Así es que esto es lo que veo en la diferencia de los niños en el espectro autista. Elisa says, thank you very much. Excellent information. Leonel says, thank you for the information. Okay. No, pues no vemos más preguntas, Alicia. Quisiera darme a entender con el doctor Manish. Dile esa, a ver si puedo. He says that he would like to say you something. He's going to make his best effort to give himself to understand.
Okay. Dr. Manish, thank you very much for having been with us in the second International Symposium. Thank you for so much contribution for leading so many projects that generate positive impact for the entire homeopathic community. We will continue to be aware of all these contents, and may God bless you today and always. Espero haberme dado de entender. Thank you so much, Antonio. It is my pleasure to address all of you, to share my experiences with you, because it's only together when we grow. Together we can grow. Bueno, Antonio se va a traducir a sí mismo ahora. ¿Es lo que dijiste? Sí, entendí. Muchísimas gracias. No, ¿qué dijiste? Que tú No, lo ¿qué dijiste? digas. Lo que le dije. dijiste a él. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Manish, por haber estado con nosotros en nuestro segundo simposio internacional. Gracias por tanto aporte, por liderar tantos proyectos que generan un impacto positivo para toda la comunidad homeopática. Y pues seguiremos al pendiente, seguiremos en contacto de todos sus contenidos, y que Dios lo bendiga hoy y siempre. Y bueno, el doctor le Muchas responde gracias. que bueno, que él está muy agradecido también, y bueno, pues a ver si la próxima vez ya lo vemos en vivo, ¿verdad? Sí, Sería ahora sí, genial. coméntale si para el siguiente o en 2 años queremos tenerlo presente de manera presencial, entonces. Yeah, he says that he would like to ask you that maybe from 1 year now, or maybe most 2, you would like to come to visit Mexico and give a lecture live. I'll be happy to. You can call me anywhere for spreading homeopathy. Excellent. Thank you very much, doctor. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, y que le podemos llamar para seguir expandiendo la homeopatía. Ok, Alicia, no sé si sería conveniente, si quiere darnos alguna conclusión o algún mensaje antes de despedirnos. Okay, we're closing up the session. If there's anything else you would like to share with us, Doctor? No, I'm just grateful for this opportunity that you have given me to share my information, my knowledge, my experience with all of you. And I really look forward to seeing all of you again sometime. Nada más, está muy agradecido, quiere darnos las gracias por estar aquí, y que está deseoso de podernos ver próximamente. Muy bien, thank you very much, Dr. Manish. All right. See you soon. Goodbye to all of you. Thank you, Doctor.